Si llevas meses comprando mascarillas, ampolletas, aceites, pero todo sigue igual, nada cambia, pues puede ser que estés solucionando el problema equivocado, porque una cosa es pelo seco y otra cosa es pelo dañado. No son lo mismo y no se solucionan de la misma forma, pero nadie te lo dice. Yo pasé por esto, llegué a París y de un día para otro mi pelo cambió completamente. El agua, la sequedad, el cambio de clima, absolutamente todo esto lo que hizo fue afectar mi pelo. Y pues si no sabemos qué es lo que le está pasando a nuestro pelo, simplemente compramos productos y productos creyendo solucionar una cosa, pero en realidad no. Y resulta que esto le pasa a la mayoría de personas. Compramos productos, gastamos dinero, seguimos comprando, gastamos más dinero y así un circulito vicioso que se vuelve, pero lo que pasa es que no es que solo el cabello se vea mal, se vea como que ahí no le falta algo, sino que en verdad es la estructura del pelito lo que tenemos que revisar. Por un lado tenemos la sequedad, que es cuando al pelito le falta humedad, le falta agua, le falta hidratación. Y por otro lado, el daño es más tema de estructura. La fibra capilar, esto que vemos ahí que le da fuercita al cabello, pues ya está debilitada, ya está rota por los daños químicos que le hacemos a nuestro cabello, porque lo planchamos muy de seguido, etc. Y aquí viene lo importante, puede ser que esté pasando las dos cosas al mismo tiempo, que esté seco y que esté dañado, pero las dos cosas no se solucionan con los mismos productos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente gastar plata y no solucionar nada. Hoy te voy a enseñar 5 pruebas reales para identificar cuál es tu caso, si está dañado o si está seco, con cositas súper fáciles, súper sencillas como nos gustan, sin necesidad de gastar plata además. Y adicional, al final te digo qué productos utilizar, depende pues cuál sea tu caso. El punto, la prueba número 4, en verdad que sé que te va a gustar mucho, así que no te la pierdas. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos de cuidado capilar, de belleza natural, de bienestar, hasta un poquito de mi vida aquí en París, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. Prueba 1, cómo se ve a la luz natural. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar enfrente de toda la ventana en la luz natural sin ningún producto encima de nuestro cabello y lo vamos a observar. Si nuestro pelito está seco, vamos a ver que está opaco y sin brillo de la raíz a la punta, o sea, va a estar opaco y sin brillo en todo el cabello, uniformemente, de aquí hasta aquí. Cuando está dañado vas a notar la cutícula distinto y no uniformemente, sino en solo algunas partes del cabello. Aquí pues yo, como ven, me lo pinté de mono, entonces hay un daño químico y en verdad que se siente. Así que esta parte de acá puedo decir que está dañado, pero en realidad mi pelo en general no está seco, solo esta parte de acá que sí está dañadita. Entonces recuerden aquí que la clave no es si al pelo le hace falta brillo o no, sino si esta falta de brillo es parejo en todo el pelo o solo, por ejemplo, es en las puntas, que es la parte pues más viejita de nuestro cabello, la que más hace frío. Entonces normalmente las puntas sí están un poco dañaditas y por eso es que uno se corta el pelo sin miedo. Prueba 2, la del mechón mojado. Esta es mi prueba favorita porque es súper sencilla de hacer y es que cuando sales de la ducha, ese pelito que se te cae, ese mechoncito que se te cae es el que vas a coger para realizar esta prueba. No es que te vayas a alar el pelo, no, sino el que ya queda en tu cepillo. Y lo que vas a hacer es que vas a coger un mechoncito, yo aquí tengo este mío, pero pues no sé si la cámara lo alcance a captar, bueno ahí se va un poquito. Y lo que vas a hacer es que lo vas a estirar. Si ves que hay como una pequeña elasticidad, pero el pelo vuelve a su forma, eso quiere decir que el cabello está sano o está seco. Pero si el cabello se estira y no vuelve a su lugar o lo estiras y se rompe, tiene una rotura, quiere decir que el cabello está dañado y que la fibra, la estructura, pues está afectada. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro del pelo hay una especie de estructura. Entonces imaginémonos un andamio que hay dentro del cabellito. Cuando este está intacto, cuando este está fuerte, firme, lo que va a hacer el cabello es que sí se va a estirar, pero va a volver a su lugar y todo va a estar bien, va a estar sanito y va a estar bien. Pero si lo vamos a estirar y esa elasticidad se queda ahí como un chicle, pues quiere decir que el andamio está malito. Y eso es lo que tenemos que llegar a mirar. ¿Cómo está el andamio de nuestro cabello? Si sientes que tu pelo se estira como una liga y que no vuelve a su sitio, pues
solo con aceites no va a hacer que eso mejore porque el daño ya está internamente. Así que lo que necesitamos es algo que penetre profundamente esa fibra capilar. Prueba 3, ¿cómo se siente ese cabello al tacto cuando está seco? Esta prueba 3 la mencioné un poco en la prueba 1, pero la prueba 1 es más de visibilidad, de cómo vemos nuestro cabello al sol, si cambia, bueno, etcétera. Pero aquí ya en la prueba 3 es cómo lo sentimos. Entonces, vamos a tocar nuestro cabellito, si lo sentimos áspero, si lo sentimos como que no hay algo bien en él, pero que es uniforme en todo esto, quiere decir que está seco. Pero si cuando lo tocamos sentimos esa estructura que en el primer punto les decía que yo sentía aquí en esta parte amarilla, quiere decir que esta partecita de acá está dañadita. La sequedad en general es pareja porque afecta todo el cabello, quiere decir que a todo nuestro cabello le hace falta hidratación. Por el contrario, el daño sufre más cuando en el cabello, por ejemplo, a la gente que solo se pinta las puntas, que solo se plancha las puntas para estilizar su cabello, o por ejemplo yo esta parte de acá que solo me pinté este mechoncito, como que son puntos específicos en el cabello y no es en todo el cabello. Y hasta este punto, ¿cómo sientes tu cabello? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo notas? ¿Sientes también de pronto que tienes algunas zonas específicas que están dañadas o que todo tu pelo está dañado? ¿O cómo sientes esa sequedad? La prueba 4 es la prueba de porosidad en un vaso de agua. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger un vasito, lo llenamos con agua, un vasito transparente para poder ver el movimiento del cabello, qué pasa con nuestro cabello. Vamos a coger 1 o 2 cabellitos que se nos hayan caído naturalmente, no es que no los arranquemos, sino que tú veas que al cepillarte se te cayeron pelitos que se nos hayan caído. Y lo que vamos a hacer es sumergir el cabello dentro del agua. Perdón, sé que la cámara no coge muy bien, pero es como la idea. Les voy a colocar de pronto aquí algunas fotos para que se vea mucho mejor, pero digamos aquí en esta prueba mi pelo se quedó en la superficie. Vamos a observar qué pasa durante el minuto más o menos, vamos a ver cómo se comporta nuestro cabellito dentro del agua. Y vamos a ver cómo interpretarlo. Mi cabello se quedó en la superficie y eso quiere decir que si flota requiere hidratación. Por el contrario, si el cabellito desciende y se queda en la mitad, quiere decir que necesita nutrición y si llega hasta el fondo, precisa reconstrucción. Así que esto también quiere decir que si queda arriba es porosidad baja, media o alta. Depende en dónde quede nuestro cabellito, pues ya sabemos qué es lo que le hace falta a nuestro cabello. Lo que más me sorprendió de esta prueba es que es súper sencilla, que es súper rápida, que no necesitas absolutamente nada y ya vas a saber qué comprar para tu cabello, porque muchas veces compramos algo para la hidratación, pero resulta que nuestro cabello necesita algo más, necesita ir más a fondo. Así que con esta prueba pues ya sabemos qué comprar. Y la prueba 5 es el historial, que es lo que casi nadie se pregunta. Y la última prueba, que para mí es la más honesta, es preguntarte ¿qué le has hecho a tu pelito este último año? ¿Lo has planchado mucho? ¿Le has pasado mucho secador? ¿Lo has tinturado? ¿Le has hecho decoloraciones? ¿Qué le has hecho a tu cabello este último año? Solo tú tienes la respuesta y hay que ser sinceros y sinceras. Todas estas cositas que mencioné apuntan a un daño, lo del planchado, decoloraciones, bueno, todo esto que mencioné, lo del alisado permanente, si de pronto te metes mucho a la piscina y pues mucho cloro en el pelo, etcétera, pues todo esto indica más un daño que de pronto la sequedad. O por el contrario, si sientes tu cabello como seco, como áspero, como todas estas cosas, pues puede que tu cabello no esté dañado porque no le has hecho absolutamente nada de esto, sino solo necesita hidratación. Y te cuento esto porque a mí también me tomó tiempo entenderlo. Yo solo iba a la farmacia y compraba este producto, pero no entendía qué era lo que necesitaba mi pelo y qué era por lo que estaba pasando. Así que una vez comprendes y una vez entiendes esto, ya vas a comprar más conscientemente y pues vas a dejar de invertir dinero en donde no debes y en utilizar productos que probablemente no le van a hacer nada a tu pelo. Si te identificaste con el daño o con la sequedad, pues ya sabes qué es lo que necesita en sí tu pelo, en qué es lo que tienes que trabajar. Y adicional te dejo por aquí un videito que tengo para saber si nuestro pelo necesita nutrición, si necesita proteína y asimismo hacer las mascarillas que
necesitamos. Y bueno, espero que este video te haya ayudado muchísimo a entender mejor tu pelo. Recuerda darle like, compartirlo, suscribirte y hasta una próxima. Bye.